Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este día de hoy vamos a tener un tiempo muy especial en el Señor y en su palabra. Voy a pedirle que me acompañe en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, y vamos a leer aquí un acontecimiento que nos ayudará a entender un valor muy grande para nosotros como creyentes. Capítulo 13 de Juan, capítulo 13, versículo 1, dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esta escritura, entonces, narra un momento de enseñanza de parte del Señor para con sus discípulos, sus apóstoles. También quiero que vaya al libro de Salmos y vamos a ir a Salmos capítulo 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8. Dice así: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He citado dos citas bíblicas para establecer un fundamento. Hoy quiero hablarles de la obediencia, pero el de obedecer sin explicación. Al hablar de este aspecto fundamental de la obediencia, es para dejar algo ya entendido que debemos de tener de parte de Dios. Y es que no tienes que tener una explicación o tener un entendimiento para poder obedecer al Señor. Se nos hace tan fácil deleitarnos en su bondad, pero se nos hace difícil aceptar su voluntad en aquello que nos cuesta algo, aquello que nos incomoda. Tenemos el error de hacer distinción entre su bondad y su voluntad, y no entendiendo que son la misma cosa. Voy a pedirle que también me acompañe a Números capítulo 14. En el Viejo Testamento se escribe aquí en Números un momento en la historia hebrea, y vamos a leer el versículo 1 al 10, porque en este momento el Señor reconoce que hay en el pueblo de Él unos que son obedientes y otros que son desobedientes. Leamos lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche.
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Al leer esto, vemos que unos tenían un reporte de la tierra que Dios había preparado para el pueblo y otros tenían otro reporte. Quiero decir algo antes de continuar, y es que la obediencia es más que un mandato. En la obediencia que nosotros entregamos al Señor yace el espíritu de la fe. Se vislumbra la fe de los creyentes en la obediencia. Caleb es un personaje muy sobresaliente en esta historia, porque él vio los gigantes igual que los otros espías que fueron enviados a Canaán. Pero al describir quiénes eran los gigantes, según Caleb, él dijo que eran pan comido. Caleb creyó y actuó en obediencia a la palabra de Dios. No cuestionó la bondad del Señor al ver el reto de los gigantes, al ver el tamaño de los ciudadanos de la tierra que Dios tenía para ellos. No se dejó mover por las fortalezas que sus ojos vieron, sino que los vio más bien como una oportunidad para experimentar el cumplimiento de la voluntad de Dios para con Israel. La mayoría de ellos empezaron a murmurar. En vez de obedecer el mandato del Señor de ir y entrar y poseer, murmuraron contra las autoridades, contra Moisés, contra Aarón y aún contra el libertador de sus vidas, Dios mismo. A tal grado había llegado la desobediencia y la incredulidad que estaban por apedrear a Aarón, a Moisés, si Dios no hubiera intervenido. Entonces, esto de la obediencia es algo sobresaliente en Caleb y Josué, porque la Biblia dice que en ellos Dios vio otro espíritu. Y claro, el espíritu que ellos demostraron es el espíritu de fe, el espíritu de obediencia. Y eso es lo que los destacó a ellos como conquistadores
de las promesas del Señor. Entonces, para unos la obediencia es un deleite. Para otros el mandato de obedecer es como la vara que viene para doblegarlos a la voluntad del Señor. Y qué triste cuando así se ve la voluntad de tal manera que es como una carga en vez de ser algo que nos deleita hacer. Y estamos hablando de aquella voluntad que nos cuesta aceptar, que nos cuesta recibir. A la misma vez quiero decir algo para que se nos quede, y es esta verdad. La fe y la obediencia están entrelazadas. No las podemos separar. No podemos decir que somos fuertes en fe y somos débiles en obediencia, porque las dos van juntas. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos habla de la obediencia de otro personaje. Y vamos a ir ahí al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 8. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire lo que se documenta acerca de la obediencia de Abraham. Se ve que obedeció, pero mire cómo él obedeció, cómo él se condujo. Dice, saliendo sin saber hacia dónde iba. Este aspecto de la fe es pocas veces conocido. Obedecer por fe sin tener información previa, sin tener información natural ni comprobante lógico que nos diga qué es lo que estamos haciendo. Pero igual lo hace la persona que es de fe. La obediencia entonces es la fe en acción. Nuestra fe es visible solamente en esos momentos cuando caminamos hacia algo del Señor sin tener explicación razonable por qué vamos y para dónde vamos. Ese es la parte de la fe que no tiene explicación humana. Ahora, no caminamos ciegos cuando caminamos en fe. Caminamos por una palabra de Dios, algo que Dios ha revelado a nuestro espíritu, una impresión del Señor que nos lleva a actuar en fe sin tener todo el informe o todas las explicaciones. Entonces, la palabra que Jesús le habló a Pedro cuando leímos el Evangelio de Juan fue una palabra que queremos subrayar. Las palabras de Jesús en cuanto a lo que él estaba haciendo y en cuanto a lo que él le estaba ordenando a Pedro fue la siguiente. Dice, tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Es aquí donde vemos lo importante que es obedecer ahora cuando Dios te habla, y que el entender el por qué la orden o el por qué Dios dio esa palabra, eso lo entenderemos después. Nosotros creemos, por lo general, que merecemos una explicación antes de obedecer al Señor. Y no es así. Obedecer la voz del Señor requiere confianza,
no entendimiento. Jesús era el Señor de los discípulos, no solo el maestro. La sujeción total de Pedro era fundamental para poder formarlo, para poder convertirlo en un apóstol. Hay momentos que son claves en la vida de los creyentes. Hay momentos donde viene una palabra específica de parte del Señor, que el no abrazarla cancelaría el desarrollo y la formación de un discípulo. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro no quiso someterse a que le lavasen los pies, le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Era una orden que no sería entendida sino hasta después. Vemos algo similar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, donde se dice lo siguiente, en referente a una palabra del Señor que se les da a los discípulos. Cuando la oyeron, el escrito dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Todo debido al rechazo de una palabra. Esta fue la manera en que reaccionaron muchos de los discípulos al oír las palabras de Jesús escritas en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Fue una palabra de definición la que el Señor les trajo ese día a sus discípulos para definirlos. De ahí en adelante serían otra clase de discípulos. Les llegó el día para establecerlos y fundamentarlos en una intimidad mayor, o dejarían de caminar con Él. Solo habían dos alternativas: sujetarse a esa palabra, obedecer la palabra, de comer y beber de Él para poder entender el llamado que Dios tenía para sus vidas. Les habla y les da palabras fuertes. Por eso llega un momento en la vida del creyente y de la iglesia donde el Señor trae una palabra fuerte, una palabra que requiere una conducta, que exige una definición de parte nuestra. Y si esa palabra no la recibimos, es ahí donde se termina nuestra formación y nuestro desarrollo como discípulos del Señor. Ahora, la obediencia nos lleva a más en el Señor, no el gran conocimiento que hemos adquirido. El oír y obedecer nunca puede ser reemplazado por el mucho estudio. Estamos creyendo, estamos recibiendo, estamos oyendo y recibiendo espíritu y vida, ya que eso es lo que Jesús ministra a sus hijos. No nos ministra, no nos imparte entendimiento tanto como nos imparte espíritu y vida. Alguien puede tener mucho entendimiento debido al tiempo que ha estado en la palabra, pero alguien puede recibir vida y espíritu de parte de Jesús sin haber estado largo tiempo en el estudio de la palabra, porque eso tiene que ver con la naturaleza del creyente de poder recibir palabra viva de Dios. No tiene que ver con muchos años de experiencia y de crecimiento. No estamos despreciando la experiencia y el conocimiento, pero hay gente que tiene mucha
experiencia y mucho conocimiento, pero no están caminando en la obediencia que el Señor les pide. Ahora, hay muchas excusas que se presentan para no obedecer y voy a mencionar algunas de ellas, las típicas, como el que dice, no puedo, quiero pero no puedo. En Primera Pedro se contesta, se aclara esta confusión que puede tener alguien o esta falta de inercia en obediencia. Hay algo que el Señor ha hecho para que podamos obedecerle a Él en todo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, en cuanto a lo que Dios ha hecho en nosotros. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este pasaje nos dice que fuimos elegidos, fuimos santificados, fuimos rociados por la sangre de Cristo para obedecer. Hay otra excusa que se usa y es se me olvidó. Uno de los pecados más citados en la Biblia, en el Viejo Testamento, es el pecado del olvido. Y sí que es olvido, sí que es pecado cuando Dios ha hablado y nosotros no nos recordamos lo que Él habló. Otra excusa es, si aquel no lo hace, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Es decir, a veces las personas buscan un argumento, una razón para no caminar como Dios manda, porque ven malos ejemplos. Y es decir, al hacer esto, creemos quizás que seremos exentos de responsabilidad y de juicio, porque tenemos una lista de personas que no obedecen o de malos ejemplos. Esto no detendrá que el Señor nos exija a nosotros obediencia. Yo debo de ser obediente no porque mis autoridades lo son. No debo de ser obediente porque al ser obediente me voy a destacar como una persona espiritual y me podrán dar reconocimiento. Mi obediencia nace de mi amor para con el Señor, de mi conocimiento vivo de Él. Ahora, hay otros que dicen, yo ya lo hice y no lo vuelvo a hacer. Esto es muy típico, es decir, no nos queremos humillar otra vez. Pero esto es un problema que yo mire el obedecer al Señor como humillante es un atentado a querer preservar mi dignidad, a querer rescatar algo que supuestamente ya no tengo derecho a ello, porque todo lo que tengo lo tengo en Cristo Jesús. Si obedecer si obedezco es porque yo decido ya no hacer lo que quiero, ni servirme a mí mismo, sino agradar al Señor. Y de esto no me debo de cansar, porque el Señor me da su espíritu para darme aliento y fuerza y saber que el resultado de mi obediencia tiene una recompensa en la mayoría de los casos en el tiempo del futuro y no recompensa inmediata. Hay gente que si no mira una recompensa inmediata,
empiezan a detener el paso, empiezan a creer de que el Señor se ha olvidado de ellos. Y hay que saber a quién le hemos creído, en quién hemos creído. Ahora, la obediencia es algo que no tiene muchas veces en ella una lógica humana, porque todavía no se me ha explicado dónde está la lógica de ello. No me da eso a mí excusa o razón para no obedecer. Esa es otra razón por la cual algunos no obedecen. Es como el oficial sirio que el profeta viene y le manda una orden para eliminarse, para deshacerse de su lepra, le ordena que se meta en el río Jordán. Cuando el hombre escucha eso, se ofende porque no había lógica en esa ordenanza de parte de Dios para su vida. Él decía, ¿cómo me voy a meter en un río tan sucio como el río Jordán cuando en Siria tenemos ríos muchísimo más bonitos y más limpios? Qué interesante que el Jordán está aquí mencionado o en otras partes de la Biblia como el lugar al cual Dios lleva a las personas a cruzar o a ser bautizados en él. Jesús fue bautizado en el río Jordán y eso tiene un significado muy importante porque es en lo que significa Jordán que tenemos nosotros vida. Quiere decir que como Jordán significa el río que desciende, drásticamente en un trayecto de distancia corto, desciende una barbaridad de metros para ir a dar finalmente a el lago salado o el lago muerto, como se le dice. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor en Cristo para poder experimentar los cambios que tiene para nuestras vidas? Nos lleva a una muerte. Jesús, al ser bautizado, al ser sumergido en las aguas del Jordán, estaba dando a entender entonces que Él iba a morir. Y así nosotros también morimos en Cristo. Este es un tema separado, pero para que miremos la sabiduría y la inteligencia divina, que no concuerda con la nuestra, con nuestros razonamientos. Así que el sirio finalmente obedeció y se deshizo de su lepra, porque se sujetó a aquello que es de parte del Señor. Otro aspecto de la obediencia es un mandato no solamente para padres, como lo dice en Efesios 6:1, también es algo que se le pide a los hijos, que obedezcan a sus padres. Y ahí se dice que se sujeten a sus padres. Pero también hay una ordenanza ahí de sujeción a lo del Señor, también a los padres, que los padres deben no de implementar un trato que provoque a sus hijos a irritarse. Tenemos que formar a los muchachos, a las muchachas, en la disciplina del Señor para que crezcan. Queriendo decir que tenemos que descartarnos de nuestros perjuicios y de nuestra mala manera de hablar, que muchas veces utilizamos eso para querer conducir a los niños a hacer lo correcto, pero no es así. Tiene que ser en el entendimiento de la disciplina del Señor. Así que obedecer no solo le corresponde a los hijos, también le corresponde a los padres. Si los padres obedecen al Señor, los hijos tienen un ejemplo que ahora tienen para imitar. Esto de la sujeción es importante porque es una ordenanza del Señor también, no solo para padres, para hijos, también es una palabra que debe de
guardar las esposas. La Biblia dice que las esposas se sujeten a sus esposos. Y esa palabra que es de sujeción muchas veces es anatema para algunas personas. Pero la palabra la palabra sujeción es una palabra de amor. Es una palabra de confianza en el Señor. Yo me sujeto porque tengo confianza y seguridad en las ordenanzas del Señor, que hay algo bueno para mí en el sujetarme. En la sujeción viene la bendición del Señor para nosotros. Toda persona debe de sujetarse a lo decretado por Dios, a las autoridades del Señor, porque en la sujeción está la bendición del Señor para nuestras vidas. No significa que me sujeto a aquello que está en contra de la voluntad del Señor. Se me prohíbe obedecer a los hombres. Se me llama a obedecer a aquello que está en acuerdo con lo que honra al Señor. Mas aún así, se nos llama a honrar a nuestras autoridades. A veces creemos que si las autoridades no son merecedoras debido a un error o a una mala conducta, de que se les honre, que por lo tanto tenemos una excusa para no honrarles. Y no es así. El honrar a las autoridades es un principio divino que nosotros debemos de guardar y practicar. Muy bien, voy a mencionar ahora unos pasajes más que tiene que ver con la obediencia. La otra cita bíblica que quiero que miremos es 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ahí hay un ejemplo que queremos ver también hoy. Y está en Samuel, dijimos, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces una persona puede estar activada en ofrecer al Señor algo, un sacrificio, un servicio, pero al hacerlo está queriendo escaparse de algo que Dios le está señalando, que tiene que ver con la obediencia. Por eso, al final, Dios no ve el servicio como nuestra mayor fuerza, como sus hijos, sino que está esperando que nuestra obediencia sea completa, porque vale más la obediencia que nuestro sacrificio, que nuestro servicio. A veces el servicio y el sacrificio de las personas esconde una agenda en el corazón, motivos malos en el corazón para despistar a las personas, porque no todas las personas son sinceras en su entrega al Señor. A algunas personas lo que no tienen es más bien sinceridad. Y digo sinceridad en el contexto de que lo que están dando no viene de un corazón para agradar al Señor, sino para servirse a ellos mismos. Y esa falta de sinceridad es muy común porque la gente busca cómo realizarse a costillas de otros, a veces aún del reino de Dios, utilizándolo como una plataforma para triunfar en el reino. Como en el mundo no han triunfado, buscan cómo triunfar dentro de aún la iglesia del Señor. Y eso lo tenemos que detectar rápidamente, calificarlo como inaceptable y deshacernos de cualquier
clase de actividad donde no hay una entrega verdadera y pura para con el Señor en el servicio. Esto de querer sacar pecho por el servicio que damos, o a veces queremos sacar pecho por nuestras fuerzas que tenemos, y es como aquel fariseo que Jesús menciona en los evangelios, que viene al templo y está orando mientras está juzgando a su prójimo, donde él dice en su corazón: gracias, Señor, que yo no soy como este publicano, porque diezmo y hago esto y hago el otro. Y Jesús habla de esta historia para mostrarnos que podemos estar mal cuando sacamos pecho por nuestra justicia, por lo que hemos entregado al Señor, y en vez de enfocarnos en lo que no le hemos entregado al Señor en obediencia, es común a veces ver a la gente sacar pecho por sus bondades, sacar pecho por las fuerzas que tienen. Y la verdad es que somos mucho más espirituales cuando callamos, cuando deducimos que es mejor reconocer con humildad que el Señor nos está pidiendo obediencia más que cualquier otra cosa, que empezar a dar testimonio de todas las cosas que hemos hecho para el reino. Esto también nos lleva a ver que en Deuteronomio, nos lleva a Deuteronomio 28, donde se habla en el versículo 1 de cómo la obediencia es la que el Señor considera como la mayor fuerza que podemos demostrar, y así también Él poder exaltarnos delante de las naciones para gloria de su nombre. Es decir, la obediencia tiene un poder de levantarnos al lugar de autoridad donde Dios quiere que fluyamos sin estorbos. Puedo fluir aparentemente en autoridad, no porque soy obediente, sino porque conozco unas 2 o 3 cosas. Pero no es lo mismo cuando fluyo en autoridad porque he obedecido al Señor en lo que Él me ha señalado. Otro pasaje bíblico importante es 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Ahí se habla, y no vamos a ir ahí hoy por el poco tiempo que nos queda, pero se nos dice ahí de una obediencia que agilita, empodera a nuestra autoridad para corregir, aún nuestra autoridad para decretar castigos de parte del Señor, pero todo como resultado de nuestra obediencia. Es decir, me estoy repitiendo, ¿verdad? Pero es decir, la obediencia nuestra agilita nuestra autoridad para juzgar. Si no somos obedientes al Señor, no tenemos entonces amunición para poder corregir. En Filipenses capítulo 1, versículo 10, se nos dice algo sumamente valioso que tenemos que considerar. Filipenses capítulo 1, versículo 10 dice así: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Note usted la relación que existe aquí entre la sinceridad y el ser irreprensibles. Es decir, aquí nos podemos recordar de aquel dicho que dice
está sinceramente equivocado. Es decir, nuestra sinceridad, nuestras buenas intenciones no son necesariamente las que dictan que estamos bien, aunque es de valor tener buenas intenciones, pero no es suficiente tener buenas intenciones. Tenemos que estar en lo cierto para complacer al Señor. El derecho para corregir a otros no se nos delega debido a nuestras buenas intenciones. Es la integridad que nace de la obediencia que nos da mayor autoridad en el Señor. No todos son sinceros, ya lo dijimos. No todos están con un corazón puro, motivados por lo puro. Por lo tanto, tenemos que ser sinceros en nuestra entrega al Señor para poder ser edificados en la integridad de su verdad. Repito, el Señor no solo quiere que seamos sinceros, también desea que seamos irreprensibles. Es aquí donde vemos el valor de la obediencia, porque la obediencia lo puede todo. La obediencia permite que se forme en nosotros integridad. Y esa integridad nos da autoridad en el reino del Señor. Muy bien. Creo que hasta ahí llegaremos hoy con esta enseñanza de lo que es la obediencia, pero la obediencia que nosotros damos aun cuando no entendemos, porque personas que quieren una explicación de parte de Dios para obedecer, todavía no saben con quién están tratando, que es el Señor, quien nos dice que obedezcamos. No nos tiene que explicar el por qué la obediencia es importante. A veces sabemos por qué debemos de obedecer. Tenemos una razón, una lógica. Pero a veces el Señor nos llama a obedecer sin explicaciones. Que el Señor le conceda esta obediencia de la cual hablamos hoy. La paz y la gracia del Señor esté siempre con usted.